entonces la gente tenía que emigrar. La primera migración que se produjo aquí ya desde el año 1700 fue fundamentalmente a Madrid como aguadores. La gente de Sietes tiene bastante... Bueno, en realidad la parroquia de San Martín de Vallés, porque esto es una parroquia que engloba 3 pueblos, que son San Martín, Piedrafita y Sietes. Entonces, aunque eclesiásticamente son 2 parroquias distintas, administrativamente es una única parroquia. Y toda esta gente de esta zona, pues que bueno, más o menos las características eran las mismas en los 3 pueblos, pues empezó a emigrar como aguadores a Madrid, ¿no? Ya, bueno, posteriormente, cuando después de la guerra de Cuba, pues alguno que tuvo que ir allí a pelear en la guerra, ¿no? Pues bueno, se quedó allí en Cuba y allí empezó a desarrollar el comercio y a llevar pues a los vecinos con él para allá. Y bueno, pues empezaron a marchar todos y llegó un momento en que había una colonia muy importante que en realidad empezó a sostener el pueblo, ¿no? La primera iniciativa que tuvieron en 1914 fue crear una sociedad que llamaron Sociedad Casino de Sietes por sus hijos en Cuba, y lo que hicieron con esa sociedad fue iniciar un proyecto para construir este edificio. Este edificio, que se concluyó en el año 1928, se planteó como bueno, pues un lugar para ocio y recreo de los vecinos, pero en la parte de arriba lo que se adecuó fue una vivienda para un médico. Entonces, prácticamente hasta 1970 y pico, esto fue el ambulatorio que tuvieron los vecinos de toda la zona. Aquí estaba un médico que residía permanentemente, bueno, permanentemente antes de la revolución en Cuba. Y luego ya empezó a venir un médico que, bueno, pasaba consulta 1 vez o 2 veces a la semana. Yo eso la verdad que ya no me acuerdo porque... Yo sí. Me acuerdo yo. Pero tú te acordarás. Yo vine al médico aquí. El de Libardón, Don Antidio. Don Antidio, sí. Efectivamente, fue el último que estuvo, sí. Y bueno, pues esa era la finalidad de este edificio. Bueno, aquí tenemos un poco pues los orígenes, un poco algún presidente, alguna foto de la típica bodega que tenían los asturianos allí, y bueno, de las personas así, bueno, en la foto de abajo vemos los últimos que quedaron en Cuba, ¿no? La mayoría regresó otra vez a Asturias y bueno, pues quedan 2 o 3 familias descendientes de aquella gente, ¿no? Los demás volvieron otra vez para aquí. Luego el edificio quedó en desuso a principios de los 70. En el año 1969, con aquella política de Manuel Fraga de crear los teleclubs, pues se creó aquí un teleclub y estuvo funcionando unos años, no muchos. Bueno, se instaló una televisión y bueno, la gente venía aquí a ver la televisión y a reunirse, y tenían, bueno, había un poco de bar también pero bueno, como una especie de asociación, ¿no? ¿El baile? Los bailes, eso era anterior. Por lo que oí. Sí, los bailes eran muy famosos, pero eso ya fue en una etapa anterior. Pero en los años 70 hubo alguno. Yo vine alguna vez aquí, pero sería el día de la fiesta. Ya muy poco, sí, sería más bien el día coincidiendo con la fiesta o con alguna cosa. Y sería ya con Picú. Porque yo aquí, claro, aquí yo de lo que me acuerdo, por ejemplo, de celebrar en esos años, pues era, pues si se hacía una primera comunión o alguna cosa así, pues se solía reunir a la gente aquí, pero vamos, no ya en plan de los bailes organizados como cuando venía la Guardia Civil y demás, eso ya era en una época anterior. Después de eso, ya digo, quedó en total desuso y llegó a estar en un estado bastante lamentable. Gracias a Rafael Balbín, que impulsó el tema con el estudio que hizo de los hórreos y lo que movió a través de la Asociación Cubera los hórreos de Sietes para que se restaurasen, y movió, bueno, para que se sacasen fondos del PRODER. Pues gracias a eso se aprobó un proyecto del PRODER de 200 y pico mil euros, del cual la mitad del presupuesto se destinó a rehabilitar el edificio y la otra mitad a rehabilitar parte de los hórreos. Con esa rehabilitación que se hizo del edificio, lo que se planteó aquí fue pues un aula didáctica, no un museo, porque aquí no hay nada que enseñar, es decir, los hórreos afortunadamente todavía están en pie.
pero sí, bueno, una aula didáctica con unos paneles que veremos ahora, bueno, donde se explica un poco qué es el hórreo y qué representaba el hórreo en la cultura y en la economía asturiana, vamos, de esta zona, ¿no? Y después, en la parte de arriba, pues bueno, un poco una sala de exposiciones para la gente, pero bueno, que prácticamente no tenía mucho uso y que posteriormente, en 2009, con la llegada de Microsoft, pues bueno, se completó casi que se quedó ya apretado, ¿no? Con el aula con un telecentro de la red Conecta. ¿Por qué eligió Microsoft este sitio? O sea, ¿por alguna...? Por el nombre, fundamentalmente. Por el nombre, fue por 7, lo que contabas, bueno, entonces. Lo llamativo fue el nombre, lo que pasa que, bueno, luego reunía una serie de características que bueno, pues tenían tirón comercial, ¿no? Como era, bueno, pues que era un pueblo con una gente mayor, con poco acceso a este tipo de tecnología y demás. No, era el programa 2007, ¿no? Sí, el Windows 7. Sí. Por esa razón. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la parte de adentro y vamos a ir viendo los paneles. Bueno, el edificio conserva el suelo original, ¿eh? Eso, sí. Evidentemente no tiene el drenaje para eliminar la humedad, pero bueno, para todo no había dinero, además iba a quedar un suelo de mucha menos calidad y de mucho menos valor, entonces bueno, se prefirió dejar así. Bueno, en este primer panel lo que se explica es dónde aparecen los hórreos y un poco la tipología que hay en cada sitio, porque no todos son iguales, ¿eh? Entonces, bueno, fundamentalmente el hórreo es una construcción característica del norte de España y hay, bueno, pues de varios tipos. Aquí, digamos, el más singular, el del estilo Villaviciosa, es característico de Asturias. Entre los demás pues, puede haber ciertas similitudes, incluso entre el gallego o el garay que hay en el País Vasco. Porque la mayoría de ellos, todos tienen dos aguas, ¿eh? Sin embargo, el asturiano, que bueno, digamos que es la construcción más perfecta de estas características, es de 4 aguas, ¿no? Tenemos, bueno, aquí este está aquí en Sietes, concretamente en el barrio de Pervillao, y es uno de los más antiguos. Los más antiguos es uno que hay en Piedrafita, y el de Pervillao, y otro que hay en la Carcovina. El que está junto a casa de Gonzalo de Paco. ¿De qué siglo son? Del siglo XVI. Estos concretamente del siglo XVI. ¿Son los antiguos Asturias en este momento? Sí, son los más antiguos que hay. Sí. Porque es que los anteriores, el problema es que los anteriores de 2 aguas se caían. Entonces no se conserva. ¿Los había de 2 aguas en Asturias? Sí, los había de 2 aguas. Probablemente, o sea, el hórreo, los que hay son evidentemente de 4 aguas porque son los únicos que consiguieron mantenerse en pie. Bueno, eso lo explica Armando Graña en una publicación que tiene, y bueno, explica que, bueno, efectivamente, se había probado anteriormente, o sea, el hórreo es más antiguo que el siglo XVI, lo que pasa que no llegaron a poder mantenerse porque se caían. Entonces, con el hórreo a 4 aguas lograron la perfección en la construcción y se mantuvo prácticamente el mismo sistema constructivo hasta ahora. Bueno, ahí hay varias zonas y bueno, luego otra característica muy importante del hórreo de Asturias es la panera, ¿eh? Que es, bueno, pues con la llegada del maíz la cosecha aumentó considerablemente y hubo que ampliar el hórreo. Entonces la forma de ampliarlo fue pues con la construcción de la panera, que luego veremos un poco en aquel panel la diferencia fundamental, ¿no? Luego están, dentro de Asturias también, bueno, varía en el occidente por los techos de paja y, por ejemplo, en la zona de Piloña predomina mucho el hórreo con les cureñes, bueno, no con cureñes, sino con paredes de charco, ¿eh? ¿Y esto de 2 aguas o sí. ¿Qué es que son reconstrucciones? ¿Dices que se caen? No, porque estos son más recientes.
son más recientes, son zonas en las que no se llegó a construir a 4 aguas, se siguió construyendo, según se caían, construían otra vez. Pero es que en Asturias, una vez que se encontró la forma de construir a 4 aguas y que era muy perfecta, se dejó de construir a 2 aguas. Por eso en Asturias no se encuentra. Ya que está el alcalde aquí y el arquitecto y el constructor de hórreos, por ejemplo, cuando hicimos esto de la investigación del derecho consuetudinario asturiano, sí, en muchos pueblos, sí, como es posible que la propiedad del suelo sea distinta de la del vuelo, sí, decían que para que un indicio para saber si efectivamente existía esa divergencia en la propiedad era si los pegollos eran de madera, apuntaba a que la propiedad del suelo era de uno y del vuelo de otro. Y si eran de piedra, bueno, pues había una convergencia en la propiedad. ¿Hay algo de cierto en esta eso era fundamental, eso era fundamental. A ver si tengo aquí. Sí, aprovecho porque lo tengo confuso. Si los pegollos son de madera, es que el suelo es propietario, es que el oro está puesto todo el mundo apuntaba a que el suelo era de uno y el vuelo de otro. Y si los pegollos eran de piedra, ya más definitivo. Sí, era más definitivo y ya tal. La propiedad era de la misma persona. Es más, cuando aún siendo de los pegollos de piedra había divergencia en la propiedad, si el dueño del hombre lo llevaba a otro sitio tenía que dejar los pegollos. Es el caso del Prado del Seno. Y es cierto que unos son de madera y otros son de piedra, pero yo nunca pensé que era porque porque tenían ese tipo de material lo tenía más a mano, unos que sabía más piedra o más caro, o era muy diferencia de precio. Yo siempre lo oí, la piedra y la madera, para diferenciarlo. Para diferenciarse. Pero no sé si es cierto o no, yo lo oí siempre. Prado con un oro. Un Prado, pero no estaba en el oro. O sea, que el tapín del oro no era de él. No fue para allá a tomar posesión del oro y dice, pues afuera. El Prado y el mío, ¿eh? Y el coche que aparcó y el mío también, como que era oro, está norte. Y después hay otra cosa que quiero preguntar. Surgió, aquí Nato es testigo principal de la discusión sobre si el hórreo es un bien mueble o inmueble. Yo, independientemente de lo que opinan los jueces, a mí es inmueble. No, para mí mueble. Para mí inmueble. Porque si tuviera que decir... No. Sí, pero, razón, ¿eh? sí, pero sobre el suelo... También puedes mover una... Mira, la capilla de San Antonio en Candás, van a moverla ahora. ¿Pero qué dice el pueblo? No, ¿Qué dice el Código Civil? ¿Pueden constituirse servidumbres sobre los muebles, sobre los bienes muebles? Bueno, pero aquí un mueble se puede llevar en el registro. no tengo ahora mismo... Pero puede haber servidumbres sobre los bienes muebles. ¿Puede constituirse servidumbres sobre un bien mueble? Sí. A ver, no tengo... Es que tenía otra escritura donde ponía... Tenía una escritura donde ponía, efectivamente, se trataba de un hórreo que era estaba en una propiedad particular y ponía claramente que construido sobre 4 pies de piedra. En este otro, por ejemplo, que está sobre un terreno común, o sea, público, pero de uso privado porque el hórreo está todavía en pie. Dice, esto es de 1905, es una herencia. Dice, un cuarto de hórreo en el pueblo de Sietes, en el que se haya colocado sobre 4 pies de madera. El solar de todo él mide, según cubre el techo, 42 metros cuadrados. Está situado en la delantera de la casa de don Francisco Sánchez, lindando por todos los sitios con caminos públicos. Las restantes porciones pertenecen, a don tal. La cuarta parte que a esta herencia corresponde, con su correspondiente cuarta parte de suelo, se tasa en, 50%. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que de piedra? Finalmente, ¿cómo es la cosa? Está bien claro que este está sobre 4 pies de madera y está sobre un terreno común y que le corresponde una cuarta parte del suelo. Con lo cual la idea es que está sobre piedra, está construido sobre el mismo terreno propiedad. Sobre propiedad. Apunta lo que dije yo, que si es de madera, que parece que... Y es que en el otro no, Si es de madera, no tengo yo la parte. Es una propiedad ajena. El vuelo, No necesariamente. el suelo es No necesariamente, ¿no? No necesariamente. tiene muchas excepciones. Seguro.
porque luego partimos que la mayoría de los hórreos en épocas posteriores se reconstruían utilizando piezas antiguas. Entonces, claro, tú tenías unos pegollos de madera y aunque el suelo fuese tuyo, pues los utilizabas porque era lo que tenías y era lo que podías conseguir. A lo mejor originariamente sí que indicaba eso, pero luego yo creo que eso está confuso. No lo pusimos en la compilación porque como no era algo sobre lo que hubiera unanimidad de la zona, porque hay zonas donde hay mucha piedra y es muy fácil hacer pegollos de piedra, donde no hay piedra, pues eran de madera todos, claro. ¿Y qué opina el arquitecto sobre la naturaleza, mueble o inmueble? Yo para mí inmueble. ¿Cómo? Inmueble. Vamos a ver, es que la compilación no dice eso. Habrá que modificar la compilación. No, porque los paisanos, ¿qué dice el constructor? Es un mueble. Es un mueble. Es un mueble, ¿no ves? Yo digo que es inmueble. Bueno, pero esa polémica siempre existe. La polémica existe. Es lo siguiente. Lo llevas donde quieres. Aquí tengo otra. Es desmontable. Aquí tengo otra pieza desmontable y lo puedes trasladar a una. Pero también tenemos viviendas de madera que son desmontables. Oye, la capilla San Antonio de Candasa, ¿verdad? Y esas viviendas de madera desmontables que son muebles o inmuebles. Hay otra aquí de 1912 que es un testamento y bueno, aquí dice, pues deja en usufructo vitalicio y la nuda propiedad la adjudicarán por iguales partes sus tres hermanos. Excepción hecha de la huerta y el hórreo del campón, que deja en nuda propiedad a su sobrina. Es decir, que aquí dejaba la nuda propiedad de la huerta y el hórreo. Y el hórreo estaba en la huerta. Y el hórreo estaba en la huerta y estaba sobre pies de piedra. Inmueble, si la huerta era privada, pues claro. De todas maneras, en arrendamientos rústicos históricos, hay un problema que se da casi en todos los casos, que es que el hórreo es del arrendatario y el suelo es del arrendador. Sí, no, y cuando se extingue el arrendamiento, el problema es que el hórreo, miren, no se lo, claro, el hórreo no te lo indemnizan como mejora. Normalmente dicen, no, lléveselo usted, que yo no lo quiero para nada. La prueba evidente de que hay una divergencia de suelo y vuelo es el hórreo que veremos después, digo, que pasa la carretera por debajo. Está en la foto de que hay efectivamente. del cosito. Pero hay otro más que está sobre una huerta que es propiedad de unas personas y el hórreo está ahí. Y esas personas entran, el hórreo está lindando con el camino, entran por el camino pero no tienen acceso al suelo. O sea, no tiene servidumbre de paso. O sea, está sobre la huerta pero no los dueños del hórreo no lo usan. No usan la huerta porque no es de ellos. Pero tampoco lo pueden quitar de ahí. Pero si cae el hórreo... Si cae el hórreo pierden el suelo. Yo la idea que tengo es que el Principado, no sé si ya la Diputación, en alguna norma, lo calificaron como inmueble porque era la única. A mí, vamos, en la Consejería de Cultura hace muchos años que tuve un problema. La ley de patrimonio del Principado lo califica de inmueble. ¿Pero de qué año es? No, de 2000. Claro, no, te estoy hablando de antes. Yo estoy hablando de un problema que tuve a principios de los 80 y fui a la Consejería de Cultura y me dijeron, mira, nosotros lo calificamos como inmueble porque fue la fórmula que encontramos para poder protegerlo mejor. Como mueble teníamos más dificultades, entonces lo calificamos como inmueble y así fue lo que me dijeron. Bueno, el origen está claro que es como mueble. O sea, el origen es como mueble. En eso Armando Graña lo tiene muy claro. Eso es mueble. Esta gente, sobre todo, bueno, él dice sobre los orígenes de los hórreos de Sietes. Esta gente en aquella época pues probablemente trabajaban para una especie de señor feudal que era el que les proporcionaba el sustento y en el tiempo libre que tenían por el invierno se dedicaban a la carpintería y según iban, bueno, pues poco a poco recopilando madera y demás, que tampoco en aquella época era bastante abundante, había bastante monte comunal y demás, construían el hórreo en el que iban almacenando todos sus enseres y si un día se tenían que marchar desmontaban el hórreo y se iban a marchar. Es un origen mueble. Ahora, esto se distorsionó porque luego cuando empezó a funcionar el registro de la propiedad, que había sido a finales de 1800 y pico, empezaron a inscribirse hórreos, incluso los que estaban sobre pies de madera. Y esto, vamos, es bastante reciente, o sea, ahora en el registro de la propiedad de Villaviciosa no entra
ninguna cuarta parte de un hórreo a registrar si no van todos los propietarios, pero si van todos con sus 4 escrituras, lo escriben. Pero es que antes de, hace como 20 años o por ahí, tú ibas con una escritura pública, con tu cuarta parte del hórreo y te escribían el suelo y el vuelo. Te lo escribían todo. Y hay hórreos, yo sé de casos aquí en Sietes, hórreos que tienen la cuarta parte solamente, pero lo tiene inscrito. Tiene el cajetín del registro. Sí, yo despacho unas escrituras de esas. Y otra cosa, alcalde. Y entonces, claro, ahora sí, ahora es inmueble. Muchas. Una cuarta parte Fue de un inmueble, hórreo, ahora es inmueble. No, en la compilación decimos que el hórreo tiene con carácter general naturaleza de bien mueble. Decimos con carácter general porque si no tengo que matar a un magistrado, a mi compañero Rafael Fonseca, que estaba empeñado. Estuvimos discutiendo. Rafael inmueble. Como yo, claro, cojones. Tuve que poner generalmente mueble. Si no pongo generalmente, tiro la compilación a la basura. ¿Qué opina el alcalde? Aquí en Sietes o en Villaviciosa dejan construir un hórreo con independencia de que sea una pertenencia de una casería. O sea, se puede construir puedo poner un hórreo donde me dé la gana, solo. En ningún sitio. No hace falta licencia. En ningún sitio, vale, perfecto. Sí, hace falta. La norma urbanística del Principado lo prohíbe, ¿no? Claro, sí. Pero en ningún ayuntamiento. En ningún ayuntamiento. No se puede, no se puede. ¿Tú tienes una finca y no puedes construir un hórreo sin No. Tiene que ser siempre vinculado a una casa. A una vivienda, sí. Es un manejo de la casa. Puede estar en otra finca, bueno, que a lo mejor atraviesa el camino por el medio y tal, pero suelen establecer una distancia, a lo mejor 25 metros. Una casa. Bueno, de todos modos yo creo que sí hay variación entre concejos. Por ejemplo, mientras que en Llanes, por ejemplo, tú no puedes construir una casa de madera en una finca, en Villaviciosa sí se puede, lo que no sé es un poco... Claro, eso sí se puede, si puedes construir una casa. Claro, va vinculado un poco... No porque sea de madera. Claro, a los servicios de saneamiento... No, pero no solo eso, no. Porque el hórreo, en la zona de Cudillero, que fue Sí. donde surgió el problema más importante, pues querían, como residencia de verano, Eso es para evitar que lo conviertan en vivienda ilegal. pero para evitar incluso que el hórreo pues inunde la zona costera y tal, que a mí eso es muy discutible. Yo tuve el año pasado en un arrendamiento histórico en Candás, en Carreño, como siempre, bueno, se acabó el arrendamiento, la arrendataria se fue y el hórreo era suyo y le dieron, el Principado le dio licencia para desmontarlo y trasladarlo y el Ayuntamiento le dio licencia para montarlo en otra finca suya de propiedad. Pero no vinculado a la casería. No. Pero ella tenía casería. Ella tiene una casería en arrendamiento Sí, y el hórreo era distinto. suyo. Espera, se extinguió el arrendamiento y ella tuvo que desalojar la casería, pero el hórreo como era suyo, se lo montó. Y lo montó en otra finca que era de su propiedad, que no formaba parte de la casería. Y ella quedó sin casería. Quedó sin casería, No, pero además el arrendamiento. en ese caso ella no tenía casa. Ella no tenía casa. Sí tenía casa. ¿Tenía casa donde lo fue a montar? No. Eso es lo que yo digo. No, lo montó en un prado que tenía, para no tirarlo ni venderlo porque estaba encarillado de Rubén, lo montó en un prado que tenía. Es que yo a esa señora hice yo el presupuesto. Venga, ahora. Estamos hablando de los libros. Alonso Cuervo. No me acuerdo, exactamente no me acuerdo, pero yo me acuerdo del caso, era una casería, en una casería había 2 hórreos, uno era de ella y otro del propietario de la finca, de la casería. Sí. Entonces ella lo que quería era trasladar este hórreo a un prado que era de ella, pero que no tenía casa, y lo consiguió. Va a ser Eso es una contradicción. En Candás, el mismo caso. Pero eso es una contradicción con lo que decimos. Exactamente, es el único caso que conozco. Pero yo creo el cual se lo permitieron. son casos, excepcionales, yo creo. Por ejemplo, en Cabranes hubo que desmontar un hórreo porque estaba en un punto que producían una carretera, un estrechamiento, y bueno, había que desmontarlo y tal. Entonces, ese hórreo era del ayuntamiento, entonces lo sacó a subasta pública y tal. Y del propio concejo solo había 2 ofertas, o sea, 2 ofertas para poder montarlo. Y ninguno tenía vivienda. Entonces, claro, como los intereses del ayuntamiento era que no saliese del concejo, pues en el mejor de los casos, bueno, pues a uno que sí que tenía una de un pariente tal, pues se dejó montarlo allí, pero
digamos, excepcionalmente. Como norma suele ser que tienes que tener la vivienda... Ya, pero la vivienda no tiene por qué estar pegada, porque la casería puede tener No, sus no, construcciones dispersas. No No tiene puedes por qué- vincular a una casería que tengas 1 kilómetro más para allá. que No, tampoco- normalmente suele ser más cerca, ¿eh? Bueno, bien, pero quiero decir que si en está el en el entorno de concejo y la tal, casería. en el entorno- Entonces, todos estos que quitaron por la Zalia, por la zona esta, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Están ahí almacenados? Esos tienen un problema con ellos inmenso. Porque ahora mismo, de hecho, no se mueve, la gente no invierte, no se gasta X dinero. Entonces se encuentren con los hórreos allí y alrededor de ellos están trabajando, pero los hórreos están allí. Pero en principio tú los puedes, o sea, tú, si Ahora entras a la mismo, subasta y te dan uno, si tienes donde ponerlo, a no ser que el Principado... es problema tuyo. Sí, sí, El luego- que adquiere el problema eres tú. Otra cosa es que el ayuntamiento que sea te dé licencia para poder Lo poner que está claro es que de ahí los van a quitar. Hombre, eso está claro. Lo que pasa es que ahora mismo yo conozco uno que está todo así, trabajando todo alrededor y está allí. Y tienen que regalarlos, y aunque los regalen hay alguno que no se va a poder montar. Yo estoy mirándolos y hay otros que son construcciones modernas que aunque lo intentes desarmar, es imposible. Que una construcción moderna está hecho de otra forma, que esto es desmontable. Si ahora mismo hay que desmontar un horno de los que está haciendo ahora, tela. Bueno, dinos cómo se llama el pitorrín que sale del horno en la parte de arriba. Hombre, yo... El nombre tan guapo. Aquí, Abel. Aquí. Es que esa parte se explica en este panel. Vale. Está elaborado de una forma mucho más didáctica, sobre todo, bueno, esta es muy interesante para cuando vienen colegios y demás, pues para que los críos entiendan bien todas las partes. Si quieres tú, Abel, el moño. Bueno, no, yo decía cantapasiarinos. Es que hay varias cosas. Claro, hay gente que lo llama de una manera y hay gente que lo llama de otra. Porque cantapasiarinos suena bárbaro, ¿no? Sí, Cantapasiarinos es estico sin de Es moño también, es un moño, sí. El moño, aquí viene como el... Además, supongo que en cada sitio lo llamarán de una manera, ¿no? Sí, hay variación. Por ejemplo, bueno, Pilpayo hay una cosa y una piedra. Estos son los cimientos de Volta. Simplemente llegaban a la tierra, hacían prácticamente quitar la tierra vegetal o prácticamente nada, posaban una piedra, pum, y es... Entonces yo creo, considerar un bien inmueble, algo que está apoyado sobre la tierra, que lo coges y haces así, te largas con ello... Bueno, es por eso. Bueno, vale. Lleva la cosa. Bueno, después está el pegollo, la muela, el pegollo... Bueno, la función del pegollo, era separar de la tierra, y la muela, la función de la muela es que por aquí los ratones no caminan. No pueden pasar. Bueno. El taco. El taco era una pieza que sirve de nivelación. Es decir, puede haber diferencia, entonces a la hora... Entonces, aunque vayas bien, nosotros cuando vas construyendo, cuando llegas arriba, pues igual tienes... Hombre, ahora intenta hacerse muy perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 3 centímetros, 4 centímetros, hay diferencia, ¿no? Entonces, con esta pieza lo que se intenta es corregir esas diferencias para que los niveles se mantengan los niveles. Después están las colonias... Un momentín ahí, porque yo siempre digo, no sé si técnicamente tiene algo que ver, pero siempre digo, igual que tenemos los tazos en los horros, también cuando veis por ahí, veis los viaductos de las autopistas, los tacos, eso están también tacos de goma. Entonces, y además el taco también tiene otra cosa, el taco lo que hace es de muelle. Y eso es verdad, funciona como un muelle. Yo al final, yo cuando hago un horno, al principio, cuando te pones arriba de él, cuando estás terminándolo, mueves. Pero se mueve, que dices tú, esto va a caer. Al tiempo, la madera empieza a pesar, va a pesar, y al final es que se queda y deja de moverse. Bueno, muévese, pero muy. ¿Un tazo es madera o piedra? Madera. Además, Normalmente esto es de piedra, esto es piedra, esto puede ser madera, pero esto, a partir de aquí para arriba, madera. Además, esa pieza sirve para que los pegollos funcionen siempre con un asil, con una fuerza vertical. Nunca van a transmitir, sino... Claro, ¿qué pasaría si el trabe estuviera directamente sobre la muela? Unido a esto, al entrar en carga, trataría de volcar los pegollos. Entonces está como sobre 4 puntos y los pegollos siempre van a trabajar con una fuerza vertical
y va a evitar que se tuerza el hórreo. Si no tuviera el taco, lo que hace es que cuando haya carga, lo más seguro es que esta piedra parte. Porque empieza a trabajar, empieza a apretar contra ella, no sé qué, tal y cual, parta. O hay algunas veces que yo ya los vi, que están, la piedra así, está enganchada, bueno, está, como digo, a punto caramelo para... ¿Y ese taquín de qué madera es? No, Castaño, roble. Castaño. Sí, lo que se utiliza, lo normal que se utiliza. Madera de castaño. No tiene... Oye, perdóname, veo que la cubeña, ¿puede ser que en la zona de Gozón se llame colondra? Sí. La cubeña o colondra. Se usan los dos nombres indistintamente. Los dos. Bueno, esto se puede ir simultaneando con la realidad. Digo por el que ahí está el tazu, El taco, la muela y el pegollo. Esa muela y un poco original, porque esta muela en concreto era una piedra de molino. Eso voy a decirlo yo, la piedra de molino, claro, porque eso... es redonda. Hay gente que se utilizara en... Oye, si le sabía y eso, la gente utilizaba eso. Después esto ya me sé... Ahora, por aquí. A ver, esto y el envuelvo, o donde se encuentran los cureñes, es decir, y una pieza bastante... Esa está hecha enteriza. Esa pieza es una pieza enteriza sacada de un árbol, del cual hay algunas veces que encuentras hasta 1 metro, por 1 metro, exageráis, pero bueno, dependiendo, era eso. Y esa pieza tiene bastante importancia porque si no se hace enteriza, al final deja de trabajar bien y abre, no tiene la misma consistencia que esa pieza. Parece una tontería, pero ya no es realidad. Después están los colondres, arriba el guiño, encima del guiño hay una pieza que se llama la sobreguiño. Yo ya muy bueno, hay gente que llama sobrera, pero bueno, vamos a poner ahí sobreguiño. Después está esto y el aguilón, y después, bueno, aquí en el aguilón, aquí no hay ninguna fotografía, el aguilón lleva una regadura, Sí, es decir, luego vamos a ver allí la construcción en el vídeo y hay que matizar mucho lo del tejado porque entre lo que está en el vídeo y lo que... en lo que está aquí Hay mucha diferencia y ahí yo creo que Abel tiene mucho que decir porque... Y después, bueno, todavía tengo aquí... Sí. Todo es ensamblaje. Todo. O sea, no hay un clavo. Dice la compilación madera machimbrada. No, madera machambrada. Yo lo Explica los peños. No me lo tires. A ver, la madera... Vas a tener que hacer que revisarlo entero. Un macho y una hembra, aquí no hay machos. Aquí hay una pieza, esta piecina que va aquí dentro, que ahí hay un agujero muy guapo, pavelo, en el cual aquí hay una regadura y aquí hay otra regadura, y dentro lleva esta piecina que se llama peine. Son dos hembras, Son dos hembras, y métese por dentro otra piecina de madera. Pero yo no digo cuántos machos y cuántas hembras. No, son todos hembras. Claro, es que no es lo mismo que machembrado. Claro, Esa pieza es obligada. La ley de igualdad llegó a los hórreos. A ver, vamos a ver. Antes. Ahora mismo yo ya no digo nada. Como no hay una legislación basada que regule toda la construcción de un horno, cada uno hace lo que le da. Pero tú esa pieza la quitas y se resiente la construcción. Si no lo machambres, sí. Porque trabaja independiente. Si no lo machembres. Si no lo haces machambrado, lo que consigues es que cada una de estas piezas trabaje por su cuenta. Independiente. Entonces puede ponerse de la pared haciendo... De todas formas, yo para eso tengo otra teoría, porque claro, antiguamente esto estaba hecho con herramienta muy ruda y no había mucha perfección. Claro, tú metes unas patatas en un hórreo que no tenga esto y se ponen verdes en 4 días. Entonces, sin evitar la ventilación, hay que evitar que entre la luz. Hay otra cosa, en este caso, que es que el... A ver, ahora fuese un santo hacia. Bueno, la madera que se utilizaba no era madera curada. Es decir, la madera estaba verde. Entonces, para evitar lo que dice Isidoro, lo que se utilizaba había que taparlo, había que dar de alguna manera. Entonces no estaba... La madera para hacer un horno... A ver, esta viga tarda 30 años o 40 años en curar. No vas a esperar 30 o 40 años para hacerlo. Ni ahora ni antes. Nosotros ahora sí, nosotros podemos hacer que esta madera se ha curado y, por ejemplo, ya que tenga eso, pero bueno, ahora, no antes. Antes era imposible. Y esto
Y esos pieces son verdes, pero verdes de la sierra. No les hay, en esto no lo hay que hacerlo, encargo y hay que hacerlo. ¿Y dónde se secan? Secaderos industriales, ¿no? La madera, esto sí, esto nunca. Estos vienen de secadero o puedes tenerlo tú almacenado y puedes conseguir que con 5 años esté en condiciones de poder trabajarlo, pero si no, no. Si no, tienes que dejarlo. Bueno, arriba los guiños, como no sé qué... hay una pieza de interior que no sé si podrá ver, que se llama, nosotros llamamos la viga del queso. Que es el perro. No, el perro y otra cosa. La viga del queso. No sé por qué razón. Los ferros cruzados. No, aparece por ahí en algún sitio. Los perros son una pieza que van uniendo este guiño con el otro guiño. Lo que intentaban era que no se abrieran. Que se colgaba la gente para suicidarse. Esto es yo tanto mío. Como se del perro. Oye, yo, el primer mantenimiento de perro que pinchado de 14 años se colgó. ¿Eso? ¿Y qué de esa cosa que no? Está en el interior y va desde esta hasta esta. Pues qué complicado colgarse de ahí. No, bueno, pues tienes la cuerda y aguantar muy bien. Y saltas. No, claro. ¿Y cómo te ahogas? Lo quedas colgando, pones los pies ahí, te cuelgas, saltas y... Si alguien se cuelga ahí... Pero es por dentro. Pero perros por dentro. Sí, hombre, el momento Está en que... el interior. Está en el interior. Esa pieza está... Y después, bueno, está el crucero o la viga del queso, que también está en el interior, y es una pieza que lo que hace es que en el vano largo de los guiños, lo que hace es que no intente abrir hacia el exterior. Porque, a ver, un horno es un cajón, y por ejemplo, un cajón que está cerrado por arriba y por abajo, es decir, esto cierra por arriba, es una caja que está cerrada, claves. Y después el tejado lo que hace es que va enganchado sobre esto. Entonces, si tú, por ejemplo, hicieras una fuerza en el centro, lo que intentaría sería intentar abrirse. Entonces, estos vigues lo que hacen es que esa caja se cierra. Y la viga del queso llaman, por lo que tengo entendido, era donde ponían los quesos a cuidar, o colgaban los quesos a cuidar. La cuajada, dices. La cuajada. La leche. Lo que es verdad es que no tiene clavos. Tampoco. Yo si quieres te hago uno y no le pongo ni clavo. Y funciona. No es necesario. A ver, no es necesario. Hasta a mí me encanta cuando tengo que ir a desarmar, si tengo que ir a desarmar un horno que sea tan vivo que no tenga clavos, porque se desarma, pero bueno, a una velocidad increíble. En el momento que hay clavos, hay que tirar de barra, hay que cortar, no sé qué. Y hasta, yo por ejemplo, cuando construyo un horno, yo hasta que no llego hasta esta parte de arriba, no pongo ningún clavo. No hace falta. Y si eres hacia arriba, lo pongas en claro. ¿Cómo lo haces? Tienes que dar una cierta garantía, entonces ya ni clavos. Ahora vamos a tornillería Pero bueno, se podría hacer. De hecho, tengo que hacer uno y está... que no hay ni un clavo. O sea, que puede ser como un imán. Pues tiene que ser, pero bueno. Y acá, a base de hacer clavos, pero clavos de madera. Los clavos son de madera. ¿Cuánto cuesta hacer un horno hoy en día? Desde... Aproximadamente. 30.000 euros. 39.000 euros de 5 por 5, pero ya es una exageración de grande. Menos. 30 Eso lo que es a mí. Eso digo que... Y desarmar uno antiguo y llevarlo a otro sitio también. Sería más caro. O más caro. Eso depende de cómo esté el horno, de qué. Porque claro, si hay que desarmarlo y hay que repararlo y hay que no sé qué, igual te sube. Ya. Ahora, si está bien. Si está bien, que es imposible. Vale. ¿Y hay mercado de compraventa? ¿Alguien que quiera vender un horno para quitarlo de la finca? ¿Hay mercado? Hasta ahora sí. Hasta ahora. Sí. Pero bueno, y ahora bueno, yo por lo menos ahora mismo en este momento tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Pasa que bueno. No, pero no digo para construirlos de nuevo, digo para trasladarlos. Alguien que lo compre... Sí, hay de todo. Hay gente que lo traslada, hay gente que lo arregla, hay gente que lo hace nuevo, hay gente... Nosotros lo único el mayor problema que tenemos es con los temas de los permisos del Principado, Bueno, pero el Principado, si no se saca de Asturias, lo suelen dar, ¿no? El problema es el ayuntamiento para que te dejen montarlo, ¿no? Yo vengo...
hace un mes estaba en Valencia haciendo uno. En Valencia. Haciendo uno. Trasladado de Trasladado no, haciendo uno nuevo. Haciéndolo nuevo. Ah, vale. En Valencia. Sí, ¿Pero haciéndolo allí directamente? en la autopista. Hicimoslo aquí Y lo montaste allí. y lo montamos ahí. Lo hiciste aquí. Sí, sí. No, la dificultad es para desmontar uno aquí y trasladarlo. Sacarlo de la provincia. Y no les ponen problemas Si para vinculado una sacarlo. No, en el único sitio donde hay problemas para montar un horno en Asturias. Qué bien. No. ¿Va a dar alguna ayuda para la rehabilitación de los antiguos? Ahora mismo no. Pero este año no, el año pasado Abel preparó aquí... Y el Principado, si quieres ubicar una barraca, por ejemplo, aquí, no tendrá problemas, ¿no? Me parece que no ponen problemas para los hombres. Aquí para una barraca seguro que sí. Eso ya no. Ahí nunca lo pedí. No, yo lo que sí sé es que el permiso no sé si lo tendría, si no lo tendría. A mí, eso, en ese caso yo no me voy a meter, pero lo que me parece que lo hacía era como si dejáramos que era... Un mueble. No, como si fuera algo de jardín. Un elemento De jardín. Entonces, claro. Pero vinculado a una casa allí también. Sí, él va a ver, en una parcela va a hacer una casa y como un elemento de... Sí, decorativo más. Como en la Zarzuela. Es que hay una... Eso es un nuevo objetivo. Eso estaba mirando. Habíamos quedado en San Martín sobre las 12. Bueno, bien. Pero bueno, Tú marca tú el aunque lleguemos 12 y cuarto son pacientes, pero bueno. Bueno, a ver, toca ahora una polémica, la distinción entre horno y panera. Polémica, Número de patas. Sí, porque unos van por los pegollos y otros por las vertientes. No, a ver, pegollos yo ahora mismo digo que miren el horno aquel de allí. Por la planta, ¿no? Que miren el horno aquel de allí, que nadie discute que hay un horno, pero no tiene 4 pegollos, tiene más. Por la planta No rectangular. hay nada. Bueno, por las vertientes, el agua. Por la planta rectangular no todos los hornos son tan cuadrados. Y por las aguas, tanto la panera como el horno tienen 4 aguas. Pero ya alguien apuntó la solución. El pico. Efectivamente, los moños. Claro. El horno tiene un moño, la panera tiene 2 o más. porque la panera tiene una viga y esa viga hace que haya 2. Los aguilones confluyen en esa viga, mientras que en el horno los aguilones confluyen unos con otros. Todos. El corredor no tenga que tenga el corredor, no. Sí, eso es la sentencia de siempre, decir, no, son... ¿Es que eso quedes más? No, porque, a ver, hay muchos horrios que tienen añadidos pegollos, pues porque se rompió un trabe y se sujeta con un... Yo creo que hay uno en San Martín que tiene 8. Hay varias corrientes jurisprudenciales. Pero era por aguantar exclusivamente un trabe que estaba dando... Pero están juntos los pegollos. Sí, hay uno aquí y otro allí. ¿Existen paneras sin corredor? Sí. Sí. El corredor entró con bueno, hombre, pues, Bueno. a ver, claro. Tocar el maíz, ¿no? Esa, por ejemplo, no tiene corredor. Ahí tenemos una. O sea, en la panera, el origen de la panera es la llegada del maíz. Cuando llega el maíz no se puede guardar toda la cosecha en el horno, hace falta algo más grande y la panera. Y luego se le añadió el corredor. Pero, a ver, es que hay cosas, ya ahí varía un poco por la zona más bien. Por ejemplo, lo de los corredores hay zonas en las cuales, por ejemplo, en San Martín de Bellas hay una panera, y aquí en Sietes hay paneras que son inmensas, grandísimas y no tienen corredor. Y sin embargo, en la zona de... si vas a la zona de la costa... Construir la costa, el corredor. Todos son con corredor. ¿El corredor es decorativo o es funcional? No, para el maíz. Y verás... No, y recordarás la discusión que tuvimos con Enrique Escudero por el horno de Pervillao, porque quería poner tentemozos, y yo dije que a tentemozos de ninguna manera, porque no los tenía, porque aquí los tentemozos tienen sentido donde nieva mucho, y para aguantar el tejado pues hacen falta tentemozos, pero es que ese horrio que ya de 1600 no tenía tentemozos, los tenía últimamente, pero eran porque estaba el techo muy deteriorado. Esta representación en esta zona no es... Y estaba empeñado en ponerme tentemozos al horno. Digo, nunca tuvo tentemozos este horno. Pero esos son los que no tienen corredor. Los que no tienen corredor. Son los que tienen los tentemozos. Esto, Sí. ahora no necesariamente. Eso no es... Si constructivamente está bien hecho, eso no es necesario.
Pero los que tienen corredor no lo utilizan eso. No, los que tienen corredor Eso no. llevan otra viga por aquí y entonces aquí No existe eso, claro, y apoya. Y la zona, ya te digo, la zona de la costa hay corredores. Y paneles de más de 6 pegollos hay muchas. Yo hice una de 10. Es que yo creo que conozco una en Carreño que tiene 12. Imposible. Lo que pasa es que eso ya no son y una construcción muy extraña, porque son como si fueran hórreos y hórreos y hórreos y hórreos. Da la apariencia de ser dos pegados. No sé. Estamos en la carretera que va de Tabaza a Canda, pero a la izquierda se me hacía andar desde Tabaza desde la costa. Y sin embargo yo se lo explico en castellano. Claro, no, pero que suelo intentar siempre algunas palabras que